...31 de octubre de 1932... muerte de Abel Ayerza. Fue asesinado durante su cautiverio el joven Abel Ayerza. Había sido secuestrado y a pesar de que la familia había pagado rescate por él, sus captores lo ultimaron con un tiro de escopeta. Fue un caso muy comentado por los medios de la época. Abel Ayerza, hijo de una acaudalada familia, propietaria de la estancia Calchaquí, vino con dos amigos a cursar la última materia que le faltaba, si la aprobaban, para ser médicos los tres. Vinieron a la estancia por un par de días, no sé, un mes, cuánto, para preparar esa materia y así poder llegar, si la aprobaban, a médico. Tuvo la desgracia de que en ese momento estaba muy en boga la mafia, famosa mafia rosarina, que buscaban siempre esta gente de muy adinerada para secuestrarla, pedir rescate, y era el gran negocio de ellos. El negocio de ellos era que pagaran y lo soltaban. Desgraciadamente con el caso Abel Ayerza no fue así, salió mal por un pequeño error que cometió cuando estaba secuestrado en el sótano de la casa esta de Corral de Busto. Abel Ayerza cometió un pequeño error. Las cosas se dieron así. Una noche que estaban acá en Marcos Juárez, fueron al cine español, en ese tiempo llamado Biógrafo porque era cine mudo. Fue Abel Ayerza con los dos amigos, Santiago Güello, hijo del ministro de Hacienda de la Nación, que ahora sería ministro de Economía, Alberto Malaver, hijo del ministro del Interior del gobierno de Agustín P. Justo, y conducía el automóvil don Juan Boneto, que era el mayordomo de la estancia Calchaquí. Estuvieron acá en Marcos Juárez, fueron al Biógrafo, después se fueron a la casa de unos amigos que eran cerealistas, los Bertotto. Esa casa existe en la actualidad, está en la calle San Martín al 1400. Quien se arrima por ahí, adelante hay dos puertas y atrás está la puerta cancel. En el, ¿cómo se llama? En el vidrio está grabado JB, que quería decir Jorge Bertotto. Está en la actualidad, eso se puede. Cualquiera que pase de la policía, una cuadra y media sobre la vereda sur, lo puede ver. Ahí fueron a tomar un café, se les hizo la madrugada y salen para la estancia. Hay unos 12 kilómetros aproximadamente. Cuando de la ruta a la estancia hay unos 2000 metros, unos 300 metros antes de llegar al casco, había una tranquera. Ahí en esa tranquera había un automóvil parado, era la madrugada. Se detienen ellos, creyendo que era gente que tenía problemas, necesitaba, que se arriman haciéndose pasar por policía, preguntan quién iban arriba, le dice, ¿quién es Abel Ayerza? Soy yo, dice. Y ahí nomás salen a relucir todas las armas. Eran 5. Hay un comentario de la época que el único armado de los muchachos era el mayordomo, don Juan Boneto. Él intenta una defensa, saca un arma pero lo derriban de un culatazo. Así que lo bajan a Abel Ayerza y a Santiago Güello. Los dos lo cargan en el automóvil que esperaba. Malaver y Juan Boneto lo atan y lo dejan ahí al lado del vehículo inutilizado porque le pincharon las 4 gomas. Salen, lo encapuchan, lo acomodan ahí abajo del asiento, ellos no tienen ni idea para dónde salen, y todo en esa época, madrugada y todo camino de tierra, pierden noción de dónde los llevan. Hay que ver que de la estancia a donde ellos fueron a parar, Corral de Busto, hay unos 70 kilómetros más o menos. Lo llevan a una casa, lo ponen en un sótano. Ahí le hacen escribir a Abel Ayerza una nota a la madre pidiendo el rescate y cómo debía pagarlo, lo más pronto posible, y no iba a tener problema. Él escribe, firma, le dan esa nota a Santiago Güello, otro joven de 23 años como Ayerza. Lo llevan a Güello hasta un paraje muy cerca de Rosario llamado Cuatro Esquinas. Ahí lo dejan y le dice que se pongan enseguida en contacto con la familia Ayerza de Buenos Aires.
que viaje por donde sea y necesitamos el dinero. Y así hace, se comunica con ellos, el pedido era de 120.000 pesos, en esa época una fortuna. Se calculaban que con esa cifra se podía comprar alrededor de 80 automóviles Forá, para que tengan una idea más o menos el monto. Cuando la mamá, mujer muy pudiente, ve eso, consigue el dinero enseguida. Lo que sí hay duda de dónde, aparentemente se pagó en Rosario, pero no coincide mucho dato. La cuestión que el capo de la mafia que levantó a Abel Ayerza era Chicho Chico. Chicho Chico. Cobra el rescate, pero cuando estaba en cautiverio en el sótano, que fueron, a él lo secuestran el 22 de octubre de 1932, a los 8 días lo matan. ¿Pero por qué lo matan? Como él no sabía dónde estaba, en qué lugar geográfico estaba, el sótano que él estaba daba a una calle, a la ruta que separa Iflinger de Corral de Bustos. Tenía el respiradero, como todos los sótanos de la época, que daba a la altura de la vereda, y tapada el respiradero, pero escuchaba mucho los movimientos de vehículos, y en una de esas pasa un camión con hinchadas, gritando un nombre corralense, gritando, y él ahí entonces se ubica que estaba en Corral de Bustos. Él, que tenía un contacto, porque la que cuidaba, le daba de comer y todo, era una señora de Rosario, de la mafia, era Marino de Rinaldi, esposa de Cayetano Rinaldi, mafioso. Tenía 2 pibes, muy jovencitos, chicos de 8 o 10 años, y ellos se sabían arrimar al sótano por una rendija. Intercambiaban algunas preguntas. La mamá le había dicho que ese señor era un hombre bueno, que lo buscaba la policía y estaba oculto, que lo estaban protegiendo, cosa que no era así. Entonces, cuando él se da cuenta dónde estaba, en un billete de 1 peso y un pedacito de carbón que encontró, escribió: soy Abel Ayerza, estoy en Corral de Bustos, confiando que iba a llegar a mano de un kiosquero, algo de esa época, que lo leyera y fuera un tipo honesto y denuncia a la policía. Hace un rollito y se lo da a uno de los chicos, por la rendija, diciéndole que le traigan un paquete de pastillas. Cuando sale, la mamá, que cuidaba todo eso, se da cuenta de eso. Lo llama y le pide el billete. Y cuando lee, ahí nomás se dio cuenta. Esa fue prácticamente la firma de la sentencia de muerte de él, por querer salvarse por medios propios, que se entregó solo. Entonces esta señora pide referencia a Rosario. En Rosario estaba Chicho Chico y los principales mafiosos: Vinti, Frenda, Capuani, Ruggerini, un montón era ahí. Consultan con Chicho Chico y cuando vienen dicen: no lo podemos dejar en libertad porque nos van a delatar y va a desaparecer todo. Deciden matarlo. Y Chicho Chico manda un telegrama, famoso telegrama, en el caso de Ayerza yo de pibe escuché infinidad de veces hablar de famoso telegrama, que fue un error de interpretación, mal escrito, que era, él decía el telegrama: manden chancho. Entonces, porque ya la mamá había pagado, manden chancho para que lo soltara. Resulta que acá interpretaron mate chancho. Ese telegrama existió en la realidad. Y lo que realmente decía, porque don Juan Boneto lo comentó, maten chancho directamente. Esa fue la orden que pasó. El 30, la madrugada del 31 de octubre, lo cargan en una jardinera de unos verduleros de Corral de Bustos. Lo sacan encapuchado, le dicen para tranquilizarla que la mamá había pagado, así que lo vamos a llevar a un descampado, te vamos a dejar ahí, no haga ninguna macana y vos sos libre. En la jardinera viajaban el asesino Juan Vinti, que iba atrás de la jardinera cuidando al chico para que no, a Abel Ayerza, que iba tapado con una lona, maniatado y con la cabeza con una capucha. Y adelante iba Frenda y Romeo Capuani. Salen, ahí nomás cerquita al pueblo, en las afueras en aquella época, estaba en la quinta de estos verduleros.
se van a pie, cruzan la huerta y se meten en un maizal. Cuando se meten en un maizal, lo bajan a Yersa. Juan Vinti llevaba una lupara. La lupara era el arma predilecta de los mafiosos, que era una escopeta recortada de un solo caño, calibre del 16, y desarmada, ocupaba muy poco lugar. Lo podían llevar en un bolso pequeño. Era el arma predilecta de ella. Se baja con la lupara, hablando en italiano para que no tranquilizarlo, muchachos. Empezó a caminar, te voy a dejar por acá, no hagas macana, y vos ya dentro de 1 hora o 2 sos libre. Cuando iba caminando con la lupara a menos de 1 metro en la espalda, a la altura del corazón, ahí le tira, cae, desarma, pobre muchacho, busca el revólver para rematarlo, pero vio que no hacía falta, ya lo había matado, pero de una forma muy cruel. Lo levantan nuevamente, lo cargan a la jardinera, y ahí sí, ahí ya toman, ya estaba aclarando, para el lado de Chañar Ladeado, hace unos 10 kilómetros, buscando otro campo alejado. Llegan a un campo llamado Campo Carlitos, que en la actualidad está frente a Chañar Ladeado, de la familia Yergo, creo que era. Y ahí lo entierran y se vuelven para Corral de Bustos. Y se descubre esto una vez que cayó toda la banda, 4 meses después. El 22 de febrero de 1933. Ahí cuando ya cayó toda la banda, ahí aparecen los restos de él y bueno, se aceptó la pertinencia para averiguar si realmente era él. Esa noche lo velan en Corral de Bustos en la casa de don Ernesto Picchio, papá de Ernesto Picchio, que fundador del Cambio 88. Él era serialista en esa época de Corral de Bustos y muy amigo de Hernán Ayerza, el hermano mayor de Abel. Así que esa noche lo velan en Corral de Bustos, al otro día lo cargan el ataúd en un tren y lo va a Buenos Aires, en la Recoleta donde descansa hoy. El jefe de la banda que secuestraron a esta gente era Chicho Chico. En realidad nunca se supo quién fue Chicho Chico, porque tenía varios nombres distintos, nunca se supo de dónde vino, porque él llegó a Buenos Aires, primero diciendo que era francés, después que era argelino de mucha plata, una persona muy culta, muy preparada. Cuando vio que Buenos Aires era difícil meterse, no nos olvidemos que fue en plena época de la década infame, llamada acá en la Argentina, con la recesión que hubo a nivel mundial, la mafia no laburaba ninguno, vivían del juego, de la prostitución, de la protección que le daban algunos italianos para que sigan trabajando. Era la misma forma de trabajar de Al Capone en Chicago, Norteamérica. Por eso Rosario se le decía la Chicago Argentina, porque tenía el mismo proceder. El capo de los capos de Rosario era Chicho Grande, nada que ver con Chicho Chico. Chicho Chico primero dijo que era francés, después argelino, que se hacía llamar Ali Ben Amar de Sarpe, cuando él decía que era argelino. Tiempo después decía que era italiano y figuraba con el nombre de Francisco Morrone. No conforme con eso, tiempo después decía que era uruguayo con el nombre Héctor Betti. Nunca se pudo saber quién fue ni de dónde vino, porque la policía nunca lo pudo atrapar. Se enteraron después de 5 años que cuando lo asesinó Chicho Grande, recién ahí se enteraron del cuerpo, pero quedó en nebulosa quién fue. Él fue el que dirigía a estos muchachos. Cuando vino para Rosario estaba el capo de los capos, que como dijimos Chicho Grande, Juan Galifi, el padre de Ágata Galifi, esa es otra historia aparte. Y cuando vio que vino un competidor y vio que operaba medio bajo nomás, lo dejó. Pero se envalentona Chicho Chico y empezó a lo grande. Empezó tal es así que vino a secuestrar a este muchacho y a 2 hijos de ministros de la nación. Y ahí hubo problema. Entonces cuando Chicho Chico, el agente Chicho Chico manda la carta Alberto Malaver lleva la carta a la mamá de Abel Ayerza, informa a la policía de Marcos Juárez. La policía de Marcos Juárez tenía muy pocos recursos, y Chicho Chico dominaba mucho, como Chicho Grande, políticos,
jefes de la policía corrupta total en esa época, no sé si ha cambiado mucho, era imposible, no actuaban. Entonces, ya al pasar el tiempo, ya un par de meses, y no aparecía, después de haber sido pagado el rescate, la mamá ya toma decisiones directas. Contrata gente, era una familia muy cristiana, con muy buena relación con la iglesia, inclusive con el Vaticano. Tal es así que esta señora le manda una carta al Vaticano, al Papa. El Papa toma carta en el asunto. El Papa era Pío XI. Le manda una carta al presidente de la nación diciéndole que por favor actúe, porque no puede ser que después de tanto tiempo no apareciera nada. Y ahí donde las cosas se ponen pesadas para la mafia. Mandan a uno que recién había asumido de Rosario, Eduardo Paganini, un investigador muy serio, y de Buenos Aires viene lo mejorcito, el jefe de investigaciones, Biancarlos, y un comisario muy famoso porque era de acción, primero tiraba y después preguntaba quién era. Se llamaba Víctor Fernández Bazán, estuvo acá en Marcos Juárez, yo tuve oportunidad de hablar con gente que lo vieron recorriendo, y ellos, cuando vinieron a Marcos Juárez, empezaron a averiguar de gente ligada a familias de Marcos Juárez que tenían alguna relación con la fama, porque un año antes, 1931, Chicho Grande había secuestrado en Uranga, un pueblito cerca de Rosario, a dos chicos de familia adinerada, hija de uno de ellos de un serialista, eran Nanini y Gironazzi. Esos chicos estaban secuestrados acá en Marcos Juárez, en una casa por Irigoyen y Rosario de Santa Fe, que ahí había una peluquería en ese tiempo, 1931, un año antes de lo de Ayerza. Estuvo en el sótano. Yo hace muy poquito hablé con un vecino del barrio de 90 años, muy poquito, y le pregunté si realmente era así, dijo que sí. La esquina creo que actualmente hay una panadería, creo que era una panadería. Ahí estuvieron varios días. ¿Cómo se demoraban en mandar el rescate esta gente de Rosario? La señora que lo alimentaba, que si bien no andaban muchas cosas limpias, pero lo hacía por algunos pesos, pero no estaba en la mafia, en la sociedad esa del silencio. Escucha que en una pieza, una noche estaban reunidos los mafiosos, diciendo que si no llegaba para mañana el rescate, había que matarlo, porque ya era mucho tiempo, a los dos chicos, era mucho tiempo, corría riesgo toda la organización, pensaban matarlo ahí mismo y tirarlo en el río Carcarañá a la altura de los Urgentes. Eso es lo que escucha la mujer. Y la mujer no quiso tener ese cargo de conciencia de por vida. Entonces, en un momento dado, se arrima a los chicos, le dice: yo esta noche le traigo la comida y le dejo la tapa del sótano sin tranca. Aproveche, escapen porque los van a matar. Eso hicieron los chicos. Se escaparon, saliendo a Marcos Juárez. Te imaginas la iluminación que podía haber en esa época, 1931. Encuentra a dos policías de a caballo, le explican, lo llevan a la comisaría, actúan enseguida y arrestan a varios acá, familia de Marcos Juárez inclusive. Pero como era tan corrupta la cosa, no cayó casi nadie, cayó preso. Entonces cuando viene esta gente después, enviada por el gobierno de la nación, averigua quién eran esas personas que habían estado detenidas unos días y andaban todos en libertad, porque nadie le encontraba motivos para... Fernández Bazán, muy astuto, averigua quiénes son, empezó a atar cabo y lo lleva más o menos a gente de Corral de Busto. Él, muy astuto, no los detiene, a los de Corral de Busto, que ya eran pesados, porque sabía que con ellos pertenecían al pacto de silencio llamado omertá, que si hablaba, la mafia los mataba sí o sí. Entonces ellos arriesgaban que lo torture la policía o quien fuera, pero tenían la posibilidad de quedar en cárcel, no lo iban a asesinar. Entonces sabía eso, era muy difícil hacerlo confesar. ¿Qué hizo este hombre? Va a Corral de Busto y una especie de secuestro de los dos dueños de la jardinera y de los hijos, uno de 15 y otro de 16 años. Lo lleva a una comisaría de Rosario. Ahí en Rosario estaba detenido un pesado, un matón de comité, Carmelo Vinti, que fue hermano del matador.
Lo tenían ahí manos atadas, colgado en una soga pasada a través de una cabriada del techo, ahí lo tenían colgado y no quería confesar, no había forma de que confesara. Entonces traen a los dos chicos de 15 y 16 años para que presencie. Y el comisario estaba decidido, porque había órdenes de arriba de terminar con eso una vez por todas. Le pregunta, ¿quién era el autor del secuestro? ¿Quién era y no contestaba. Agarra un revólver y dice, la última vez que te pregunto, a Carmelo Vinti, ¿quién fue el jefe de la banda? Y le contesta con un exabrupto, Tano, y le pega un tiro en la cabeza. Ahí nomás lo matan. Carmelo Vinti queda. Los chicos vieron todo eso. Entonces, con un poco de teatro, dice, me voy a lavar las manos, el que tiró el comisario. Vengo enseguida, prepáreme uno de los chicos. Y ahí los chicos cantaron todo. Y ahí sí se fueron de lleno. En una sola noche, en una casa de Rosario, cayó Frenda, Vinti, Romeo Capuani, cayeron varios ahí. No querían hablar la mayoría, pero empezaron. Uno de ellos aflojó, que fue Frenda, uno de los que andaba en la jardinera, y lo manda al frente a Juan Vinti. Y entre ellos esas cosas se pagaban con la vida. Y ahí Vinti le hace la famosa vendetta. Ya no vamos a encarar. Después de unos 2 años duró el juicio, lo envían cadena perpetua a 6 de ellos, los 2 de la jardinera, dueños de la jardinera, Vinti, Capuano, un señor de acá, a la cárcel de Ushuaia. Ahí al poco tiempo Vinti lo mata a Frenda en una pelea interna. O sea que Vinti estuvo la mayor parte de su vida preso. Y después creo que tuvo un hijo que fue un político de Santa Fe, mucho tiempo después de década del 70. Creo que fue o senador o diputado provincial. Con respecto a los 2 chicos que se fugaron, que fueron los que dieron la pista, eso estaban en la banda, la comandaba Chicho Grande. Chicho Grande fue Juan Galifi. Juan Galifi, cuando vio que ya se venía muy mal la cosa, muy mal para toda la mafia, porque ya estaba interviniendo, porque ese hecho tuvo repercusión a nivel nacional e internacional. Entonces Chicho Chico, ya desesperado porque había caído casi toda la banda de él, en un rapto, digamos así, de desesperación, le va a pedir ayuda al que él había desafiado, a Chicho Grande. Sabía lo que se arriesgaba, pero calculaba que le iba a dar una mano. Chicho Grande también ya estaba asustado, ni bien llega, lo manda a estrangular a Chicho Chico. Y lo entierran, apareció después el cadáver, después de 5 años, en una quinta de Ituzaingó, en Gran Buenos Aires. Por eso nunca se supo, nunca estuvo detenido Chicho Chico, quién fue ni de dónde vino. Chicho Grande, antes que lo tenga, se refugia en Montevideo. Y ahí sí, por varias causas que tenía, lo detienen, le aplican la ley de residencia y lo deportan a Italia, a él y a 2 o 3 secuaces, lo llevan a Italia. Y muere en 1944 de un infarto en plena Segunda Guerra Mundial. Ahí termina, digamos, lo fuerte de la mafia. Y por el caso de TV La Yerza prácticamente desapareció la mafia. No estando más Chicho Grande ni Chicho Chico, ya la mafia no tenía más fuerza. Y ahí empezó a entrar en la normalidad, digamos. Bueno, acá en el Museo de Marcos Juárez, yo conseguí en Corral de Bustos la tapa del sótano donde estuvo secuestrado Abel Ayerza. Me vengo a enterar de eso sin querer, porque yo tenía, por razones laborales, un cliente mayor, una persona bastante mayor de hace varios años, hablando del tema que inclusive me dijo, trata de no tocar ese tema acá en Corral de Bustos, porque de ese tema no se habla, porque los descendientes son gente muy querida, muy trabajadora, así trata de no hablar. Y me dice, ahí enfrente donde estábamos nosotros hablando con este hombre, vive una señora que el marido y el hermano fueron los que derrumbaron esa casa, porque era una casa muy vieja, la derrumbaron. Y esa mujer tiene la tapa del sótano, donde estuvo secuestrado Abel Ayerza. Me cruzo
Le digo a la señora, me presenté y me la mostró la tapa. Estaba ahí abajo de un altillo. Digo, mire, nosotros pertenecemos al Museo de Marcos Juárez. ¿No nos vendería la tapa para mostrar? Primero me dijo que no, directamente. Primero me dijo que no. Porque el marido que había fallecido junto a un hermano, que todavía vivía, la habían dejado como un recuerdo ellos ahí. Entonces me voy y hablo con el hermano, que era uno de los que... esa casa fue desarmada en la década del 80. Y sí, dice, nosotros desarmamos todo. Y le pregunté si habían notado algo raro ahí en la... No, nada, hacía muchos años que había pasado. No, nada de nada. Sacamos la tapa y la tenemos. Vuelvo a hablar con la señora y acepta vendérmela. La Municipalidad de Marcos Juárez da los medios, la traemos. Esa tapa está en Marcos Juárez, está acá en este museo. Si el que la quiere ver, está a disposición. ¿De quién la quiere ver? Es una reliquia prácticamente lo que es eso. Tiene más de 100 años, por supuesto.